En el programa en concreto siempre tendrás la información adecuada sobre temas que acontecen en nuestro día a día, así como noticias relevantes del mundo y que dejan gran edificación personal y espiritual. Y quiero comenzar pues ya dando la bienvenida a la doctora Paola Suárez, quien ella nos trae el tema hoy de trastornos de estrés postraumático. Yo quiero dar las gracias primeramente a la doctora Paola que esté con nosotros. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy contenta de que esté con nosotros hoy y en este tema tan interesante del trastorno de estrés postraumático. Y yo creo que tristemente me imagino que a ustedes se les dispararon todos los pacientes, la gente. Yo creo que hoy no sé si podríamos vivir sin un psicólogo, sin un psiquiatra, sin un consejero después de esta pandemia. Y yo quisiera comenzar primero preguntándole si es cierto que las personas podemos desarrollar un trastorno emocional, especialmente relacionado con los eventos traumáticos que pueden pasar por nuestra vida, ya sea por una pérdida emocional o muerte, separación, algún cambio drástico en nuestro trabajo, cambio de vida, algún accidente, etcétera. Me encanta este tema, sobre todo ahora que estamos en el medio de una guerra, que estamos viendo cosas tan difíciles de las que están pasando en Ucrania, y a lo mejor para algunos de nosotros eso puede traer recuerdos que nos recuerdan, valga la redundancia, de experiencias traumáticas en nuestros propios países, por ejemplo. Es totalmente cierto que una persona puede desarrollar un trastorno. Vamos a hablar primero de que, obvio, es natural sentir miedo durante o después de experimentar un evento peligroso. Es importante decir que el estrés postraumático resulta después de una experiencia donde uno puede ser testigo de un evento peligroso que puede amenazar con la vida de uno o de un ser querido. Incluso hace poco se extendió a decir que cuando uno se entera de que un ser querido, una persona que uno quiere puede haber estado en un peligro de muerte o de una lesión bien grave, eso puede causar un síndrome de estrés postraumático. ¿Okay? Hay una reacción que es natural después de un acontecimiento traumático. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar una variedad de reacciones, pero con la mayoría del tiempo esas reacciones se superan. Incluso esa reacción de querer alejarse del evento, de cierto modo es algo adaptativo, ¿no es cierto? Es algo bueno, es algo que nos ayuda a sobrevivir en el día a día, ¿no? Usualmente no vamos a ver un edificio que está prendido en llamas y uno va a correr hacia el edificio. La reacción normal es tratar de correr del edificio que está en llamas, ¿no es cierto? Entonces hay una cierta reacción natural, pero se puede desarrollar con el tiempo, inmediatamente, y hay un transcurso de tiempo, o incluso después de unos años, un trastorno de estrés postraumático. Ahora, doctora, ¿nos puede explicar cuáles son los síntomas de ese trastorno de estrés postraumático? Ok, voy a contestar la pregunta, voy a aclarar algo primero. Por lo general, los síntomas de estrés postraumático comienzan dentro de los 3 meses después del evento traumático, pero a veces después más. O sea, acabo de decir eso. Para cumplir con los criterios de trastorno de estrés postraumático, estos síntomas usualmente se convierten en un impedimento para el día a día, interrumpen nuestra capacidad de trabajar. Siempre que hablamos de un trastorno, hablamos de una interrupción en las habilidades de trabajar, de tener nuestras relaciones, o sea, estos síntomas interfieren en las relaciones del día a día, en lo mejor poder estudiar en los estudiantes. Entonces, ahí es cuando ya viene un trastorno. En el caso del estrés postraumático específicamente, que puede estar acompañado, muy importante, con la depresión y con la ansiedad. Incluso se manifiesta casi con los mismos síntomas, pero la raíz de esa depresión o de esa ansiedad viene de un evento específico. Eso es importante decirlo. Entonces, cuando una persona tiene, por lo menos por un mes o más,
síntomas de que se le viene recurrentemente la imagen del evento que causó el trauma. Ese es uno de los síntomas, lo que nosotros llamamos como recuerdos intrusivos, ¿ok? Al menos un síntoma de querer evadir la situación que nos causó el trauma, de si uno a lo mejor estuvo en un evento de guerra, uno no puede prender la televisión en este momento y ver lo que está pasando en Ucrania. Eso es un síntoma, querer evadir la situación que lo hace sentir a uno como que está en esa misma situación. Lo que nosotros llamamos hipervigilancia o reactividad, que saltamos por cualquier cosa, que si alguien está caminando al lado de nosotros nos asustamos, que si de pronto es el 4 de julio, esto pasa mucho con las personas que han estado en la guerra, alrededor de las fiestas donde hay fuegos pirotécnicos, la pólvora, las explosiones nos hace sentir como que saltamos y estamos reviviendo el mismo evento. Y algo también es que impacta nuestras habilidades cognitivas, como nuestras habilidades de pensar. Cognitivo quiere decir con la habilidad de pensar, de recordar, de manejar el lenguaje, y afecta el estado de ánimo. Entonces se necesitan esos criterios para decir que alguien tiene un síndrome de estrés postraumático. Ahora, doctora, ¿cómo poder diferenciar de un estrés y después de un estrés o ya de un trauma? Es decir, cuando ya es postraumático, ya esto que la diferencia, es decir, todos experimentamos tipo de estrés normal durante el día, ¿no? Por cualquier cosa. Pero ¿cómo saber si ya se está desarrollando un trastorno, pues? Ok. En los momentos inmediatamente después de que pase un evento traumático, uno de por sí no diagnostica un estrés postraumático. En los primeros 3 meses, lo que decimos es la reacción es una reacción aguda de estrés. No hay que darle un título, no hay que darle un título a la enfermedad, decir que alguien tiene un trastorno, si es una reacción normal a un evento traumático. Cuando ya pasa unos meses y la persona todavía está deprimida, todavía está ansiosa, todavía no quiere pasar a lo mejor por el mismo lugar donde tuvo el accidente de carro, donde está teniendo pesadillas. Las pesadillas es otra manifestación del estrés postraumático y dura ya tiempo al punto que por un mes completo la persona está teniendo estos síntomas y no puede ir a trabajar. Los niños a lo mejor no pueden estudiar. Entonces ya esa es la diferencia, ¿no es cierto? El tiempo y la severidad de los síntomas que impactan el día a día. Tremendo todo esto. Y doctora, ¿es cierto que también el síndrome de estrés postraumático tiene efectos cognitivos? Usted ya nos había explicado qué es esto de cognitivos, pero es decir, ¿nos los puede explicar un poquito más? Sí, siempre me gusta explicar y no dar por hecho de que todos entendemos qué significa cognitivo. Cognitivo tiene que ver con nuestra habilidad de pensar, nuestra habilidad de producir el lenguaje, de producir estas palabras que yo estoy diciendo, nuestra habilidad de entender las preguntas que usted me está haciendo, nuestra habilidad de pensar rápidamente para contestar la pregunta, nuestra habilidad de recordar la información que he aprendido con el tiempo para contestar la pregunta. Todo esto tiene que ver con la cognición, con la manera de pensar. Entonces, hay algo que no entendemos muy bien o que no tenemos suficiente conocimiento del hecho de que el estrés postraumático afecta nuestra memoria, afecta nuestra capacidad de reaccionar rápidamente. Uno de los síntomas, por ejemplo, en el estrés postraumático que pasa mucho es algo que nosotros le llamamos disociación. Las personas parecen un poco desconectadas de su cuerpo, ¿no es cierto? Como que no están presentes en el momento. Incluso las personas a veces mayores que tienen un historial de trauma, que a lo mejor nunca han procesado, nunca lo han lidiado, nunca lo han hablado, se manifiesta estos problemas de memoria. Y a veces nos pasa que viene un paciente donde nosotros con problemas de memoria y nos damos cuenta que lo que la persona tiene es un trauma en el que no se ha trabajado. Pero voy a hacer la conexión. Cuando uno está como disociado, no pensando o pensando en el trauma, ¿no es cierto? No está presente en el momento para poder tener recuerdo de las cosas. Yo tengo que estar presente en lo que estoy haciendo. Entonces, el síndrome de estrés postraumático causa problemas de memoria.
¿no es cierto? Que parecen, al verlos así, a grandes rasgos como un problema de memoria, pero tiene que ver mucho con nuestra capacidad de prestar atención, porque las personas con estrés postraumático usualmente están a lo mejor ensimismadas, metidas en sus propios pensamientos o disociadas del mundo en el momento. Entonces causa problemas cognitivos definitivamente. Ahora, para terminar este tema, doctora, ¿cómo podemos lidiar con este estrés postraumático y cuándo es el momento, eso para que quede claro a la gente, cuándo es el momento de buscar ayuda? ¿Cómo podemos lidiar? Yo creo que una de las maneras más simples de lidiar con algo así es hablándolo, compartiéndolo. Muchas personas llevan muchísimos años lidiando con una experiencia difícil, con abusos físicos, con experiencias de abuso sexual que causan estrés postraumático, con accidentes. Entonces, es importante hablarlo con un consejero, con un amigo, si es un niño, con los papás, si se siente seguro de que puede hablar con los papás, con un maestro, con una maestra, hablarlo, ¿no es cierto? Muy importante. Pero cuando una persona, vuelvo y repito, ya está teniendo dificultades en levantarse al otro día a ir al trabajo, cuando le están llamando la atención en el trabajo porque no está prestando atención, cuando en el colegio la persona no se puede concentrar, en la universidad o en el high school, no se puede concentrar, cuando ya esto está impactando nuestro día a día o de pronto de la nada nos salen las pesadillas, ese es el momento de pedir a su médico de cabecera que les dé un referido al terapeuta o a un terapeuta, pero también en los casos más significativos, más severos, hay medicamento que puede ayudar a la persona que está lidiando con el estrés postraumático. Doctora Paola, muchísimas gracias gracias por su información que vale mucho la pena, especialmente en este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme. Perdón que me dio tos, no tiene nada que ver. No, tranquila. Con la garganta. Muchas gracias. Hasta la próxima, doctora. Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de En Concreto. No te pierdas ningún programa de En Concreto, bajo la conducción de Demi Orozco. Solo descarga la aplicación, regístrate y ya estarás disfrutando de este y más contenidos de la programación de Guadalupe Radio.